Ahorita lo hago si quieres. Is meeting. Ahí está. Bueno, pues ya estamos conectados en Facebook. Una gran disculpa porque tuvimos un problema técnico de conexión, pero ya lo resolvimos y podemos entonces dar inicio. Muy buenas noches, bienvenidos a esta continuación del programa del mes de abril. Nos fuimos una semana de receso, pero ya estamos aquí. Y bueno, pues siguiendo con este calendario, pues hoy nos toca un tema súper interesante que todos los humanos, por el simple hecho de ser humanos, pues tenemos esa pregunta, ¿no? Vivimos en un universo, somos parte de un universo, pero ¿dónde estuvo el inicio de eso que somos? Somos parte, entonces, ¿dónde empezó toda esta historia? Entonces, ya saben ustedes que la teoría más aceptada del origen del universo es el Big Bang, pero, como les decíamos en la invitación, ¿y cómo surge esa teoría? Pues ese es nuestro tema de hoy. Y para platicar de ello, pues vamos a tener aquí a Gerardo Martínez Avilés. Un poco ya no, para no detenernos tanto, ustedes ya conocen a Gerardo, pero muy rápidamente, en 3 palabras, les cuento que Gerardo pues es físico de carrera y posteriormente hace un posgrado en astronomía en diferentes regiones de Europa. Y después, bueno, pues regresa a México y actualmente pues es parte de la planta académica de la Universidad Iberoamericana, dedicándose particularmente a las cuestiones de divulgación de la ciencia. Entonces, pues sin más, les dejo aquí en la pantalla y en el micrófono a Gerardo y muchísimas gracias por la espera, una gran disculpa. Sí. Yo ahorita me conecto acá y... Hola, hola, hola. Buenas noches a todo el mundo. Nos jugó una muy curiosa pasada la suerte. Entonces, ya estábamos Laura y yo en la sala de Zoom y de repente me saca y así como que tú también y nos quedamos sin internet. Y entonces aquí estamos. Ya es bien tarde, 7:40, entonces no le voy a dar mucho preámbulo a esto. Más bien voy a comenzar a compartir mi pantalla y al final tendremos la oportunidad, esperemos, de platicar un poquito al respecto. Entonces, déjenme ir aquí. Ups. Aquí está. A ver, espérame. A ver, nada más que, ¿en dónde lo abriste, Lore? La presentación. A ver, mira, le doy compartir pantalla. ¿Y cuál de todas es esta? Pues hay que cerrar todo. Aquí está, nada más abre esa. Okay. A ver, entonces va de nuevo. Cuando no es la compu de uno, se confunde. Aquí está. Compartir. Sale. Y... creo que ahí está. Ok. Ahí está. Cualquier cosa, Lore, me avisas. Y bueno, vamos a comenzar con esta historia. Ahí está, ya te admití. Sí, ya te admití. ¿Mande? A ver, dame un segundito. Dios, ¿eres anfitrión? ¿Sí? ¿Ya? ¿Cómo te llamas? Híjole, ahora sí estuvo esto. Lorena, aquí está. Hacer confitrión, confitrión. Sí. Ok, listo. Ahora sí, entonces, ¿se está viendo la pantalla? ¿Sí? Bueno, pues ahora sí, una disculpa y comenzamos. Muchas gracias, ya vi que Rosa me está haciendo que sí. Ok, entonces vamos a comenzar con este tema de George Lemaitre. Ahí estoy. Ahí estoy. ¿Sí estoy? Sí, ya. ¿Sí? Ok.
Traemos un desastre el día de hoy. Creo que el padre Lemaitre no quiere que hablemos mal de él, pero bueno, pues vamos a comenzar con esta historia de Georges Lemaitre y el Big Bang. Entonces espero que para muchos de ustedes esto sea algo nuevo y para los que ya conocen a Georges Lemaitre, pues que a lo mejor les diga yo algunas cosas curiosas sobre este personaje. Entonces, bueno, hoy en día una de las teorías más aceptadas y más populares, yo diría, entre el público es la teoría del Big Bang, que pues todo el mundo conoce un poco, espero que todo el mundo haya oído hablar de esta hipótesis de el origen del universo. Se las cuento rapidísimo, pues resulta que el universo hace aproximadamente 13.800 millones de años estaba todo, la materia, todo el espacio, todo el tiempo, todo lo que conocemos concentrado en un punto de densidad infinita, a partir del cual empezó una expansión bastante rápida que forma el universo que vemos hoy en día. Pues parece muy increíble esa teoría, ¿no? A mí, pues me ha costado mucho trabajo hacer la idea de que hace prácticamente en este pedacito, ¿no? Me cabía en el ombligo, por así decirlo, y pues esta inmensidad que vemos hoy en día, pues estaba concentrada en un pequeño punto, en una singularidad que llamamos el Big Bang. Y bueno, es una teoría muy popular, ¿no? En la cultura popular existen series de televisión, no sé si algunos de ustedes han visto esta serie de Big Bang Theory, ¿no? La teoría del Big Bang es una serie sobre unos físicos ahí medio locos, a mí me gustan algunos episodios, no todos. Hay este libro muy bueno, por cierto, se los recomiendo, de el Big Bang, es una historia de esta teoría, pero pues escrita para un público bastante general, entonces también es muy recomendable. No sé si conocen este poema de Jaime Sabines, que se llama Me encanta Dios. No lo vamos a leer completo y menos ahorita que ya vamos con el tiempo pisándonos los talones, pero me gustaría que viéramos esta pequeña estrofa del poema de Jaime Sabines. Dice, ahora los científicos salen con su teoría del Big Bang, pero ¿qué importa si el universo se expande interminablemente o se contrae? Eso es un asunto solo para agencias de viajes, ¿no? Y bueno, ahí los invito a que lean este poema de Jaime Sabines, Me encanta Dios, pero me encanta de este poema que hace referencia ya a la teoría del Big Bang y bueno, se burla un poquito Jaime Sabines de la teoría del Big Bang, pero incluso ahí en la poesía latinoamericana pues está metida esta teoría del Big Bang. Si uno busca en Google, yo la busqué en inglés, las teorías científicas más populares, pues vean las que salen, ¿no? Pero vean cuál sale en número 1, la teoría del Big Bang. Es una teoría bien popular, ¿no? Entonces, incluso si le preguntan a Google, pues les va a decir que es pues, la más popular de todas. Es probablemente la teoría, así como que si uno sale a la calle y le dice a la gente, dime una teoría así que te venga a la mente, es muy probable que esa persona nos conteste que la teoría del Big Bang. Pero si buscamos en Google quiénes son los científicos más populares, yo igual la busqué en inglés, pero hagan la búsqueda ustedes en español o en el idioma que más les guste. Y vean, pues viene Albert Einstein, Isaac Newton, Galileo, Marie Curie, Charles Darwin, Faraday, Rosalind Franklin, Tesla, Pasteur. Y bueno, busquen aquí y pues al menos en los primeros 40 y tantos que yo vi en esa búsqueda, no aparecía el personaje del que vamos a hablar esta noche. Y eso se debe a una cosa, un efecto que un sociólogo de la ciencia, Robert Merton, llamó el efecto Mateo en ciencia. El efecto Mateo en ciencia, que no nada más existe en ciencia, existe en otras disciplinas, este efecto Mateo, que está basado en un versículo de la Biblia, del Evangelio de Mateo, Mateo 13:12, y dice este versículo, al que tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando un científico es muy famoso, normalmente se le adjudica todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Albert Einstein tiene los anillos de Einstein, la cruz de Einstein, el efecto Einstein, las ecuaciones de Einstein, y todo es de Einstein, ¿no? Y entonces ese es un efecto Mateo en Einstein. Al que más tiene, más se le da, y al que no tiene, se le quita. ¿Y por qué digo esto?
por Hubble, ¿no? Entonces aquí a la izquierda en mi pantalla pueden ver ustedes el famosísimo telescopio espacial Hubble, ¿no? Es el telescopio que hasta el James Webb pues, ha sido como el telescopio espacial por excelencia, ¿no? En la historia de la astronomía. Aquí a la derecha pueden ver esta famosísima ley de Hubble que nos dice cómo la distancia a las galaxias, mientras más lejos están las galaxias, más rápido se alejan o más corrimiento al rojo muestran. Y esta se conoce como la ley de Hubble. Si uno busca, por ejemplo, en el diccionario de astronomía, ¿no? Yo busqué, por ejemplo, el tiempo de Hubble, el tiempo que le requiere al universo para expandirse y llegar a su tamaño presente, ¿no? Entonces, ese tiempo, digamos, la edad del universo, se le llama el tiempo de Hubble, ¿no? Entonces, ahí está otra vez esto se llama el diapasón de Hubble, es el Hubble, el esquema de Hubble que nos da una clasificación de las galaxias. Entonces ahí está otra adjudicación a Edwin Hubble. Y bueno, pues la constante de Hubble famosísima, ¿no? Que es la que nos da la relación entre la velocidad y las distancias, ¿no? Que mientras más rápido se mueven las galaxias, más rápido se alejan de nosotros, pues más lejos están, y eso está relacionado a través de una constante que se conoce como constante de Hubble. Entonces han escuchado ustedes seguramente hablar de esta constante. Entonces aquí, por ejemplo, si entran a Wikipedia, vean por qué es conocido Hubble, pues por la secuencia de Hubble, la ley de Hubble, la ley de luminosidad de Hubble, etcétera. Entonces, Hubble, pues es como súper famoso, y el efecto Mateo en ciencia, pues cualquier cosa que tenga que ver con la expansión del universo o lo que sea, se la adjudicamos a él, ¿no? Entonces, Hubble es el más famoso de estos astrónomos que estuvieron involucrados en el descubrimiento de la expansión del universo. Y entonces una vez me encontré este libro que es súper, súper recomendable. Se los recomiendo muchísimo si pueden conseguirlo. Discovering the Expanding Universe, de Nussbaumer y Lydia Vieri, que están aquí, son los autores de este libro. Y ellos, de alguna forma, quieren poner a Hubble en perspectiva, ¿no? Como que dicen, bueno, Hubble sí jugó un papel importante en el descubrimiento de la expansión del universo, pero hubieron otros varios astrónomos físicos, ¿no? Que estuvieron, incluso matemáticos, que estuvieron pues relacionados, involucrados en esta teoría de la expansión del universo que después deriva en la teoría del Big Bang. Entonces, leyendo este libro, pues me di cuenta de que pues Hubble sí hizo sus cosas, hizo su trabajo, pero hubieron varios otros personajes que estuvieron involucrados, y ahí fue donde me enteré muchísimo mejor de la vida de este personaje, que después conseguí este libro, Un átomo de universo, de Dominique Lambert. Es un escritor de origen belga, y pues tiene la vida y obra de Georges Lemaitre, que es el personaje del que quiero que hablemos esta noche. Y bueno, pues entonces vamos a comenzar esta historia de Georges Lemaitre y el Big Bang. Entonces, nuestra historia comienza en Bélgica el año de 1894, en una ciudad que se llama Charleroi, ¿no? Charleroi, en Bélgica, donde nació Georges Lemaitre en 1894. Bueno, como ustedes saben, Bélgica es un país católico. Bueno, una parte es católica, y la familia de Lemaitre era católica. Entonces, en 1904 lo meten a estudiar a un colegio jesuita, y desde muy pequeño sintió una cierta vocación religiosa. Se sintió muy atraído por la religión. Sin embargo, su papá le dijo, bueno, está muy bien que te guste la religión, pero pues deberías más bien dedicarte a algo más bien aplicado, estudia ingeniería, estudia algo así, y lo convence de entrar a estudiar ingeniería. Entonces, en 1911 lo aceptan en la escuela de la Universidad Católica de Louvain, y en 1911 entra a la escuela de minas. Se empieza a especializar no nada más en ingeniería, sino que era más bien como minero. Pero en 1914, 3 años después de que entra a estudiar ingeniería minera, ustedes saben, en 1914 estalla en Europa la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando llevaba 3 años de estudiante,
pues tiene que interrumpir sus estudios pues por la guerra, y de hecho, Jack y George, los hermanos Lemaitre, se enlistan en el ejército belga y pues se van a las trincheras. Ustedes saben que la Primera Guerra Mundial fue una guerra totalmente sangrienta, larguísima, muy violenta, y pues los hermanos en esa experiencia de la guerra, pues les pasa dos cosas: se vuelven muy unidos. George siempre estuvo muy unido a su hermano Jack, pero en esa experiencia tan terrible, tan traumática, que la verdad a mí me es difícil imaginar qué se siente estar en la guerra, pues George le da un giro a su carrera y decide, bueno, se da cuenta de que la humanidad tiene dos caminos, según él, tiene dos caminos para llegar a la verdad: la ciencia y la fe. Y él dice, pues la verdad, para la verdad hay dos caminos, pero yo he decidido tomarlos ambos. Y entonces él decide volverse sacerdote y también científico. Entonces termina la guerra y pues regresa, pero estudia física y matemáticas y al mismo tiempo se ordena como sacerdote. Muchas personas piensan que era jesuita, porque los jesuitas normalmente son los que tienen la tradición de ser científicos, pero George Lemaitre no era jesuita, era de una orden que se llama la Hermandad Sacerdotal de los Amigos de Jesús, ¿no? Y entonces, pues hace las dos cosas: se vuelve físico, matemático, y por otro lado se vuelve sacerdote, y pues es bastante bueno en ambas cosas. Tan bueno que cuando termina su carrera en física, se gana una beca y lo mandan a Cambridge, Inglaterra, a estudiar, así como el estudiante del astrónomo más importante del Reino Unido y probablemente en ese momento el astrónomo más importante del mundo, que era Arthur Eddington. Probablemente ustedes hayan oído hablar de Eddington. Era uno de los astrónomos más importantes del siglo XX, de Europa, del momento, de Inglaterra, y por lo que es muy conocido Eddington, aunque hizo también un montón de cosas, deberíamos dedicarle también una sesión a Eddington, pero una de las cosas más importantes y más vistosas que hizo Eddington en su vida fue que él fue quien midió la desviación de la luz de las estrellas durante el eclipse de 1919, que fue el eclipse que de alguna forma corrobora la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Entonces, él era el maestro de Lemaitre en Inglaterra, en Cambridge, y entonces se fue a estudiar Lemaitre con el astrónomo más famoso de todos, que además era un gran promotor de la relatividad general. Entonces aquí les pongo algunos ejemplos de libros de Eddington, todos dedicados a la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Entonces aquí está Espacio, Tiempo y Gravitación de Eddington, luego la teoría matemática de la relatividad, también del mismo autor, y la teoría de la relatividad y su influencia en el pensamiento científico de Arthur Eddington. Entonces, Eddington era un gran astrónomo, pero también era un apasionado y gran conocedor de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Entonces, Lemaitre tuvo como profesor, como maestro, como guía y mentor a este hombre genial que estaba tanto de la astronomía como de la relatividad general, que es la mejor combinación si uno quiere contribuir en la teoría del Big Bang. Entonces, está con Eddington durante muchos años y se da cuenta de que si combina observaciones astronómicas y la teoría de Einstein, él podía decidir entre distintos modelos del universo. Él, con las ecuaciones de Einstein y con las observaciones astronómicas, podía construir modelos cosmológicos y... Ay, se cerró la sesión. Ah, caray. ¿Sigo conectado? Se ha cerrado la sesión porque... desde otro dispositivo. No, pero ahí estoy. Creo que todavía estoy. No. A ver. ¿Sí me ves todavía? Sí, ok, perdón, tuvimos otro altercado aquí. Nos está jugando muy buenas bromas la tecnología el día de hoy.
Bueno, pero entonces Lemaitre se da cuenta de que aplicando las ecuaciones de Einstein y después volteando a ver el universo, a ver cómo se comporta, pues él podía decidir entre distintos modelos del universo. Entonces termina su estancia en Inglaterra y de ahí se va a los Estados Unidos, en donde estaban ocurriendo cosas bien interesantes, ¿no? Se va al MIT, al Massachusetts Institute of Technology, famosísimo MIT, y en el MIT se pone en contacto con alguien que fue su cercano colaborador, que fue un físico de origen mexicano, un físico mexicano que a lo mejor varios de ustedes han oído hablar de él, porque hay varias, sobre todo los que estudiaron en la UNAM, cosas así, hay varias salas y auditorios con ese nombre, yo así lo conocí, ya después me interesé un poco más en su vida, que fue Manuel Sandoval Vallarta. Y entonces en el MIT se vuelve cuatito así de piquete de ombligo con Sandoval Vallarta, y se empieza a interesar también en un montón de cosas que están ocurriendo en Estados Unidos en cuanto a observaciones astronómicas. Y una de ellas, la más importante, es que dos astrónomos, Bestos Slipher y Edwin Hubble, habían descubierto que cuando observaban galaxias, estas cuando eran lejanas, las galaxias cercanas no, pero cuando las galaxias eran lejanas, mostraban un cierto corrimiento al rojo, es decir, que la luz de esas galaxias se veía más rojita, ¿no? Eso si lo vemos en el óptico o en las líneas espectrales, pues, digamos, correspondientes a un elemento, salían más movidas hacia el rojo, de una longitud de onda mayor, y eso era, digamos, proporcional a la distancia a la galaxia, ¿no? Entonces, mientras más lejos estaba la galaxia de nosotros, pues más corrida al rojo estaba. Entonces, eso era algo que se había descubierto por los años en los que Lemaitre estaba en Estados Unidos, justo en Estados Unidos, por eso aquí está Hubble y está Slipher, son los que descubren este fenómeno, pero ninguno de estos dos cuates le dio realmente una interpretación física a eso. Simplemente, pues era una ley empírica, pero pues quién sabe qué estaba pasando. Entonces, aquí está un ejemplo, ¿no? Mientras más cerca la galaxia, pues su luz se ve más azul, pero conforme nos vamos alejando de la Tierra, pues la galaxia muestra su luz más corrida hacia el rojo. Y eso es lo que se llama el corrimiento al rojo, hoy le llamamos corrimiento al rojo cosmológico, o en inglés se le llama el redshift. Y entonces, justamente por toda su formación en relatividad y la formación que tuvo con Arthur Eddington, se pone a combinar y se da cuenta de que las ecuaciones de Einstein, pues predicen que debe haber un modelo del universo que está en expansión y que esta expansión del universo, pues justamente se ve en el corrimiento al rojo de las galaxias, ¿no? Entonces, algo más o menos así, pues están las galaxias aquí cerquita, y conforme va pasando el tiempo, las galaxias se van alejando unas de otras y mientras más lejos estén, pues más corridas hacia el rojo debe estar su luz. Y entonces esto es algo que la relatividad de Albert Einstein predice en sus ecuaciones, pero además hay una prueba observacional de que esto está ocurriendo. Y entonces Lemaitre se pone súper contento de que llega a esto y sabe que en su natal Bélgica, cada tantos años, creo que cada 2 o 3 años, se hacía una conferencia famosísima que se llamaban las conferencias Solvay. Se hacían en Bélgica, y en esta foto de la conferencia Solvay de 1927 se ven a un montón de personas. Bueno, aquí en el centro está Albert Einstein, este es Lorentz, si no me equivoco, aquí está Marie Curie, aquí está Schrödinger, acá está Heisenberg, bueno, toda la crema innata, acá está Compton, la crema innata de la física en esa época, aquí está De Broglie, estaba en esa conferencia. Y entonces Lemaitre sabía que Einstein iba a ir a Bélgica y pues fue corriendo a su natal Bélgica a encontrarse con Einstein, a decirle, oye, pues tus matemáticas predicen, ¿no? Las matemáticas de la relatividad predicen que el universo debe estar expandiéndose y además tenemos pruebas porque las galaxias se están alejando de la Tierra.
Entonces, Lemaitre se encuentra con Einstein y le cuenta todos estos descubrimientos, y entonces Einstein se pone a revisar las cuentas y le dijo una frase muy, muy simpática. Le dijo a Lemaitre, le dijo: tus matemáticas son correctas, pero la física es abominable. A Einstein le parecía abominable la idea de que el universo se estuviera expandiendo, no le parecía una idea bonita y él estaba en contra de esa idea, pero se dio cuenta de que las matemáticas de Lemaitre eran correctas. Entonces, pues sí se puso a dudar un poquito de sus propias ecuaciones. Entonces, pues se pone Einstein a trabajar sus ecuaciones y se da cuenta de que efectivamente el universo se debía de estar expandiendo, pero en vez de aceptar su idea y llevársela al extremo, ¿no? Lo que hace Einstein es tratar de corregir las ecuaciones agregando una famosa constante cosmológica para que el universo no se expandiera, para que el universo estuviera estático. Entonces es muy curioso que en vez de que Einstein le hiciera caso a sus propias ecuaciones y viera qué podía sacar de ellas, pues se encerró en sus prejuicios, ¿no? A Einstein no le parecía bonito que el universo se expandiera y entonces le agrega una constante cosmológica que después Einstein mismo dijo que fue el mayor error de su vida, ¿no? Cuando se dio cuenta de que pues, estaba equivocado con la constante cosmológica, dijo: ese es el mayor error de mi vida. Eso es lo que dicen por ahí la leyenda, pero bueno, pues Einstein la regó y pues no siguió, digamos, lo que sus propias matemáticas estaban implicando. Pero mientras tanto, Lemaitre pues dijo: bueno, yo sí me voy a tomar en serio esta idea de que el universo se está expandiendo, pero además, pues le puso imaginación a su idea y dijo: bueno, a ver, si el universo cada vez es más y más grande, pues si yo pienso hacia el pasado, el universo era cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño, y pues debió haber llegado a un punto hace un tiempo finito en el que el universo estaba todo absolutamente concentrado en un punto. Toda la materia, el espacio, el tiempo, la energía, todo debió haber estado concentrado en un punto de pequeño volumen y una densidad casi infinita, a la que llamó un átomo primigenio, ¿no? Entonces, Lemaitre le llama a esa idea el átomo primigenio, ¿no? Es muy curioso que pues esta idea se le ocurre a un sacerdote, ¿no? Entonces aquí está la creación, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el Génesis así empieza la Biblia diciendo que Dios creó el universo, pero este científico pues llegó a una idea de creación un poco diferente por otro camino. Acuérdense que Lemaitre decía que había dos caminos para llegar a la verdad y él tomó ambos. Entonces, me gustaría que leyéramos el original, lo que escribió el Lemaitre de su hipótesis del átomo primigenio, ¿no? La hipótesis del átomo primitivo. De esta hipótesis, siguiendo esta hipótesis, el universo habría comenzado en un estado donde la energía total estaría concentrada en un solo cuanto, un solo paquete de energía que no podría representarse de otra manera que como un átomo, un núcleo atómico, como un núcleo atómico. Entonces, él se imaginaba que el origen del universo, en el que todo estaba concentrado en un punto, tenía que ser un gran átomo primigenio. Entonces, publicó sus ideas, pero vean, las publica en Bélgica y en francés, ¿no? La hipótesis del átomo primitivo o primigenio, un ensayo de cosmogonía por Georges Lemaitre, ¿no? Entonces, pues publica su hipótesis del átomo y pues ahí queda un poquito, digamos, no olvidada, pero un poquito entre las muchas otras hipótesis, y nadie le dio demasiada importancia a esto. Pero, pues como decía, Lemaitre no se conformaba con nada más sus ideas, sino que pues él buscaba evidencia experimental, evidencia científica, observacional de que lo que estaba diciendo era verdad. Y entonces él decía: bueno, a ver, si todo el universo estaba concentrado en un solo punto, en un solo paquete, en un átomo primitivo que después de alguna forma decayó, ¿no? Como un átomo radioactivo que decae, pues debe existir todavía
una radiación por ahí, ¿no? Que es remanente de ese átomo primitivo. Y pues si es una hipótesis científica, debe de poder ser puesta a prueba con observaciones. Y entonces aquí es donde busca a su colaborador, el mexicano Manuel Sandoval Vallarta, y le dice: Manuel, tenemos que buscar evidencia de que existe esta radiación, ¿no? Remanente de que existió el átomo primigenio. Entonces, Manuel Sandoval Vallarta muy entusiastamente le colabora con Georges Lemaitre, y de hecho, pues no encontraron exactamente la radiación que buscaban, pero sí encontraron un montón de cosas. Por ejemplo, se dieron cuenta de que la dirección y digamos, la intensidad de la radiación cósmica, de los rayos cósmicos, estas partículas de alta energía que vienen del espacio, pues estaban afectadas por la latitud, ¿no? Y eso lo sabemos porque pues, el campo magnético es más intenso hacia el norte o hacia el sur, y conforme nos acercamos al Ecuador, pues es un poco menos intenso, y entonces ellos pudieron medir qué tanto variaba esto. Entonces me encanta esta foto, ¿no? De Sandoval Vallarta y Georges Lemaitre, es de 1938, si no me equivoco, que tengo aquí algo que no puedo ver bien, pero es de 1900 y cacho, no puedo ver con estos controles. Sí, 1938. Aquí están los controles que no me dejan ver. Pero me encanta esta foto de estos dos colaboradores, pues en esos... y pues si ustedes buscan sobre Manuel Sandoval Vallarta, a quien también le deberíamos de dedicar un día una buena sesión de este buscador de rayos cósmicos, pues gran parte de su trabajo lo hizo en colaboración con el padre Lemaitre. Mientras tanto, en Europa, pues otros físicos y matemáticos empezaron a llegar a las mismas conclusiones que Lemaitre. Por ejemplo, Alexander Friedman, un físico matemático de origen ruso, llega a las mismas conclusiones de que las ecuaciones de Einstein pues predicen que los universos no son estáticos, que el universo o se está expandiendo o se está contrayendo, pero un universo estático no es posible a menos de que uno le meta una constante cosmológica. Ahora, para nosotros es como muy normal decir que el universo se expande y estamos muy acostumbrados a esa idea, pero en los años 30 no era una idea para nada que estuviera en boga. La mayoría de las personas, y los físicos y los astrónomos, pensaban que el universo era estático, que el universo era eterno, que nunca había comenzado y nunca iba a terminar, y que su tamaño no variaba, que el universo siempre había sido así, que era probablemente infinito, pero estático, que no se estaba expandiendo. Y entonces otros personajes, además de Lemaitre, empiezan a llegar a las mismas conclusiones que él, lo cual, ya me sacó aquí, no sé qué estoy, no, ahí está, ahí estoy. Ok, y bueno, este es uno de los ejemplos. Alexander Friedman es uno de los que llega a las mismas conclusiones que Lemaitre. Pero para muchas personas, la idea esta de que el universo se expandía era una idea bastante abominable. A Einstein mismo al principio ya les conté que pues no le gustó esa idea. Y otro de estos que defendió a capa y espada la idea del universo estático fue un astrónomo también genial. Perdón. A ver. ¿Me das chances? Que creo que no puedo. A ver, ahí voy. Disculpen la molestia. Pase a dulcería. Este es el intermedio. A ver. Ahí está. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, bueno, una de las personas que se negaba a aceptar la idea de un universo en expansión, y de hecho tiene una teoría súper interesante que se llama el estado estacionario, fue este astrónomo británico que se llamaba Fred Hoyle. Y entonces, Fred Hoyle, además de ser un gran astrónomo, era bien entrón, era peleonero, así de esos de que iba a los congresos ahí a pelearse con todo mundo, y era así como una persona pues un personaje muy interesante también, ¿no? Que le encantaba así como que andar ahí en el argüende. Pues en una de esas lo invitaron a una estación de radio, tenía un programa de divulgación de la astronomía, y en ese programa se burla de la idea de que el universo empezó en una gran explosión, y entonces burlonamente
dijo, yo me niego a aceptar que el universo empezó en un Big Bang, pero Big Bang lo dijo así como despectivamente, como burlándose de la teoría, como que le parecía que era ridícula, pero pues sin saberlo, le puso nombre a la teoría que él detestaba. Hoy en día todo el mundo conocemos esa teoría como la teoría del Big Bang, aunque a Joel, pues Joel, que es su padrino, de alguna forma es el que le pone el nombre a la teoría, pues él le parecía abominable. Entonces él no quería, sin quererlo, él fue su padrino y pues hoy el hombre que más detestaba esa teoría, pues pasó a ser el que le dio, el que la bautizó, el que le dio el nombre por la que lo conocemos. Y bueno, a Lemaitre no le dieron reconocimiento, digamos, por esta teoría. Nunca pudo encontrar la radiación que buscaba. La teoría del Big Bang no se afianzó durante su vida. Fue una de sus ideas, pero nunca fue, digamos, que reconocido como el padre de esta teoría. Pero pues sí gozaba de cierta reputación durante su vida. Aquí les pongo una foto donde el Papa Pío XII lo nombra miembro de la Academia Pontificia de Ciencias, la academia de ciencias fundada por el Papa, ¿no? En la que pues invitan a grandes científicos a que hablen de temas relevantes sobre la creación. Y bueno, a Lemaitre, que además era pues, sacerdote, eran cuatitos, pues lo nombran miembro de esta academia y además pues sí recibió varios reconocimientos durante su vida, ¿no? Definitivamente fue alguien reconocido, su voz era respetada, ¿no? Ya les enseñé que fue colaborador de Sandoval Vallarta, de hecho con Joel tuvo colaboraciones, con Einstein, entonces era un científico, digamos, respetado de su época, aunque pues durante su vida jamás se reconoció que pues él fue, digamos, el autor intelectual de la teoría del Big Bang. Porque, pues, después de la muerte de Lemaitre, murió de cáncer, murió de leucemia, de hecho, otros científicos, pues, perfeccionaron la idea, ¿no? De Lemaitre. Hoy en día nadie habla de un átomo primitivo. Esa idea del átomo primitivo, pues, digamos que fue como la primera idea, pero pues no se pudo llevar a cabo. Pero la idea del Big Bang como el universo concentrado en un punto de densidad infinita, de energía infinita, sí se la han tomado en serio varios y uno de estos investigadores que la lleva más allá es George Gamow, y George Gamow pues hace otra vez los cálculos, de hecho tiene una teoría sobre cómo se forman los primeros elementos, el Big Bang, sobre todo el hidrógeno, el helio, un poquito de litio, pero pues ya dice la radiación que debemos observar es de esta temperatura y debe ser uniforme en todo el universo, debe estar más o menos en los 2.7 Kelvin. Y eso es lo que predice, digamos, los nuevos cálculos de Gamow. Acuérdense que George Lemaitre estaba buscando un tipo de radiación muy distinta. Él estaba buscando, digamos, radiación como remanente del decaimiento de un núcleo radioactivo. Y Gamow ya nos dice que es más bien radiación electromagnética que viene de un pasado muy caliente del universo. No exactamente del Big Bang, viene de 380,000 años después, pero es lo que Gamow predijo que debía de verse. Y entonces, unos investigadores de los laboratorios Bell, esto de los laboratorios no hacen astrofísica, son laboratorios de telecomunicaciones, y inventaron esta antena para hacer telecomunicaciones entre Estados Unidos y Europa, y se dieron cuenta de que esta antena siempre tenía un pequeño ruidito de fondo ahí que estaba muy molesto, era un ruido que no se podían deshacer de él. Y entonces contrataron a dos investigadores, Penzias y Wilson, para que investigaran por qué la antena siempre tenía ese ruido. Y entonces empezaron a hacer un montón de experimentos, es una historia también bien bonita, pero se dan cuenta de que esta radiación de la cual no se pueden deshacer, pues es precisamente una radiación de fondo que viene de todo el universo uniformemente, lo cual no es exactamente la radiación que predijo Lemaitre, pero él dijo que debía de haber una radiación que nos diera prueba de que el universo se había formado en un estado, él decía un átomo primitivo, pero hoy decimos un estado de gran densidad, ¿no? Una singularidad en el pasado.
Entonces, así es como se ve la radiación cósmica de fondo de microondas, ¿no? Estas ya son imágenes no de la antena de Penzias y Wilson, son de otras ondas como Planck, como COBE, ¿no? WMAP, han hecho varias observaciones de la radiación cósmica de fondo, pero digamos que si nosotros vemos el universo, el cielo en microondas, pues se ve más o menos así, ¿no? Cuando lo pasamos a colores visibles, pues las zonas frías son las zonas azules y las zonas rojas, verdes y amarillas son zonas más calientes, pero en promedio tiene una temperatura de unos 2.7 Kelvin, ¿no? Es casi muy cerca del cero absoluto, unos 3 grados arriba del cero absoluto, pero aún así se alcanza a ver esta radiación de fondo. Estamos aquí otra vez con un problemita, pero vamos a retomar la conexión. Gracias. Sí, sí, no puedo comentar. Ay, sí. No, fuera, porque ya me conecté en otro. Perdón. Sí. Nada más cámbiate el nombre si quieres. Hola, hola. Perdonen que nos está esto jugando muy malas bromas, pero bueno, disculpen, ya casi acabamos. Entonces déjenme seguir compartiendo mi pantalla y continúo. A ver, esperen un ratito.
Dios, esto está terrible. A ver, ahora sí. Compartir pantalla. Y aquí. Ahí está. Entonces, creo que ahí está. Entonces, perdón, disculpen que nos está jugando muy mala onda el día de hoy. Pero bueno, esta idea de el Big Bang, pues quisieron en el mundo de habla hispana forzarnos a decirle el gran boom o la gran explosión, pero la verdad es que no se pudo, no se pudo, nunca pegó, y pues hoy en día, no importa en qué idioma, probablemente en cualquier idioma, van a encontrar que se le dice el Big Bang. Entonces, ya nomás me gustaría como terminar esto con ¿por qué Hubble se hizo tan famoso y Lemaitre no? Por qué siempre Hubble es al que recurrimos cuando pensamos en esto y no en Lemaitre? Y bueno, sus biógrafos y los historiadores se lo adjudican a tres razones. La primera es que Hubble era norteamericano, era gringo, y Lemaitre era belga, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que los estadounidenses, pues en primera escriben en inglés, usan la lengua franca de la ciencia que es el inglés, y entonces pues son bastante más conocidos que los belgas, ¿no? En Bélgica, pues es un país pequeñito en Europa, ¿no? Que además se burlan los franceses de los belgas y los holandeses, y todo el mundo como que los hacía medio feo. Entonces realmente no eran, digamos, una nacionalidad así como muy famosa. Y entonces Hubble, que era pues, estadounidense, justo en el siglo en el que Estados Unidos pues cobra de alguna forma una supremacía científica, militar, económica, ¿no? Que es el siglo que estamos viviendo, probablemente su fin, pero bueno, ese siglo en el que Estados Unidos se vuelve muy importante, pues, ¿por qué no darle el crédito más a este hombre, Edwin Hubble? La segunda es que dicen que Hubble era un showman, ¿no? A Hubble le gustaba mucho así como que ser famoso y se hacía mucho nombre, se promocionaba mucho a sí mismo, era una persona que luchaba mucho por hacerse famoso, mientras que Lemaitre no tanto, ¿no? Él era un personaje de un perfil bastante más bajo, ¿no? Era un profesor, un científico reconocido, importante, pero pues no, nunca buscó de alguna forma esa fama que buscaba Hubble. Y la tercera razón, que es una cosa que yo entiendo muy bien, es que a Hubble, digamos que de alguna forma entraba perfectamente en el esquema de lo que uno se imaginaba de un científico, ¿no? Hubble era pues, un cuate que se dedicó a la astronomía y se dedicó a la ciencia, mientras que Lemaitre de alguna forma se salía de esa regla, ¿no? Como que Lemaitre era uno que le hacía a la ciencia y a la religión, lo cual pues de alguna forma no encajaba con los modelos y con los valores de esa época en la que pues, te dedicabas a una o te dedicabas a equivocar, ¿no? Y entonces como que adjudicarle una teoría de la creación del universo a un cuate que era sacerdote, pues como que no le gustó a muchas personas. De hecho, varias personas se opusieron a la idea del Big Bang porque una manera en la que Lemaitre quería probar, ¿no? Que sus creencias eran verdaderas y entonces estaba de alguna forma sesgado por su propia creencia religiosa. Entonces yo creo que más bien esa es la razón por la cual se trató de ocultar de alguna forma el papel que jugó Lemaitre en esta teoría, pues para no no sé, no darles armas a los fundamentalistas religiosos, ¿no? De que ya, pues ya vean que mi religión es la que es verdadera. Pero bueno, en fin, ahí se las dejo un poquito a su propio criterio. Entonces, pues está en esta idea, ¿no? Que sigue todavía muy en boga de que pues la religión y la ciencia están peleadas y entonces en Lemaitre pues claramente no lo están y por eso no encajaba en los valores de la época. Pero en el año 2018, la Unión Astronómica Internacional votaron, se juntaron todos y decidieron que se le tenía que hacer justicia a este personaje, por lo que a partir del año 2018, sí pues se le nombra a esta ley en la que hay una correlación entre la velocidad de expansión y la distancia de las galaxias. Ya no se llama nada más ley de Hubble, aunque muy pocas personas le dicen la que hoy es su nombre, la ley de Hubble-Lemaitre.
Entonces aquí está, digamos, la noticia de cuando la Unión Astronómica Internacional, pues están los que votaron para que también se le llame así. Y bueno, con esta me gustaría terminar, nada más que para que no quede muy mal Albert Einstein, pues resulta que hace pocos años se descubrió que se está expandiendo aceleradamente, cada vez se expande más rápido. Es todavía una cosa un poco controvertida, pero esta expansión acelerada del universo se explica con lo que algunos llaman la energía oscura, pero hay otra forma de ver la energía oscura que es una constante cosmológica como la que Albert Einstein agregó a sus ecuaciones. Entonces, muy probablemente el más grande error de la vida de Einstein, pues no fue un error, sino que fue una chiripa, porque con una constante cosmológica pues explica la expansión acelerada del universo. Y con esta me gustaría terminar. Gracias por su atención.